Que la gracia de Dios en todo tiempo está con su pueblo y bendecimos y exaltamos su nombre porque Él es el único digno y merecedor de ser exaltado, de ser glorificado. Hemos estado viviendo en estos últimos tiempos pues grandes situaciones complicadas, difíciles, pero creemos en la soberanía de Dios y sabemos que nada sucede si no es la voluntad de Dios. Y algo que siempre hemos estado recordando al pueblo del Señor, que hoy más que nunca la iglesia, y hablando especialmente la iglesia de Cristo aquí en la ciudad y puerto de Acapulco, necesitamos levantarnos de ese letargo espiritual, de ese sueño espiritual que muchos están. Hoy la ciudadanía en general está sufriendo por todo lo que estamos mirando, por todo lo que está sucediendo. Y yo creo que Dios mismo permite todo esto porque Dios quiere despertar al pueblo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es la verdad. Pero aún así muchas veces vemos el pueblo ve de lo que Dios, de lo que Dios permite. Pero aún así el pueblo, no todos, algunos, o tal vez la mayoría, aún siguen dormidos. Orábamos el día jueves en la oración. Decíamos, Señor, ahora pon en el corazón de nuestro gobierno que quite ya los apoyos, que creo que a muchos les está haciendo daño. El cristiano ya no quiere venir a la congregación porque anda atrás de los beneficios, estirando la mano, pero sin usar la otra mano para ayudar y levantar a nuestro puerto de Acapulco. Y decíamos, Señor, pues creo que ya no tenemos necesidad, porque todos los días tú nos suples. Y decíamos que tenemos más ahora que antes. Hoy hay hogares que están llenos de ayuda que el gobierno, que Dios está dando a través del gobierno. Es la verdad. Y muchos cristianos se han olvidado de lo principal que es buscar la presencia de Dios. Muchos creyentes se han olvidado de que nuestra responsabilidad principal es de alimentarnos de la palabra de Dios, de su presencia, de su gracia todos los días. Pero tal parece que el mismo pueblo cristiano se ha olvidado de esto. Y podemos ver las congregaciones vacías. Y para esto yo creo que es importante reflexionar que si la iglesia en Acapulco sigue en esta situación, mire, Dios va a permitir, escuche bien lo que voy a decir, y esto se está grabando. Dios va a permitir que vengan situaciones más complicadas hasta que el pueblo despierte, hasta que el pueblo diga, Señor, ya no aguantamos. Y es entonces cuando otra vez Dios en su gracia, en su misericordia, otra vez va a tratar de quitar todas estas situaciones que estamos viviendo. Oramos. Padre, te damos gracias. Te bendecimos y te damos a ti el honor, te damos la honra, te damos la gloria porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Perdónanos, porque como pueblo hemos pecado, Señor. Hemos pecado ante ti, porque hemos desobedecido tu palabra. Hemos puesto dioses en nuestros corazones. Y esos dioses que están muchas veces en nuestros corazones han ocupado o están ocupando el primer lugar que tú te mereces. Porque ¿cuántos creyentes hoy en la actualidad han dejado de congregarse porque andan tras de aquellas cosas materiales que según son importantes? Y nos hemos olvidado que lo más importante es buscar tu reino y tu justicia.
sabiendo que tu palabra dice que las demás cosas vendrán por añadiduras. Pero muchas veces, como falto de entendimiento, de conocimiento y sabiduría y también de fe, hemos pensado que primero vamos a suplir las necesidades secundarias y luego, si se puede, buscamos tu reino. Perdónanos, Señor, ayúdanos y ten misericordia de nosotros. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en 2 de los Corintios, en el capítulo 9, versículo 1 al versículo 5. Y la bendita palabra de Dios se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Hoy vamos a culminar con este estudio que le pusimos por nombre: si Dios nos tiene a nosotros, tiene nuestro todo, incluyendo nuestra cartera. Una congregación debe crecer de una manera equitativa, es decir, debe recibir todas las enseñanzas. La iglesia tiene que madurar, y la única manera de madurar es a través de la palabra de Dios. Y el propósito de hoy es saber que el dar será de bendición para aquellos que reciben de lo que nosotros damos. Y el tema le puse por nombre: la verdadera bendición de dar. ¿Qué tenemos al dar? La Biblia dice que somos bendecidos, porque dice la misma Escritura: porque es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, cuando la persona da, ¿por qué da? Porque es bendecida. Y el que recibe es bendecido, y ese que recibe glorifica a Dios por lo que ha recibido de su hermano. Ahora, después de analizar el capítulo 8, donde habla de los principios del dar cristiano, ahora Pablo en este capítulo 9 se refiere a las promesas que podemos recibir si nosotros como cristianos somos fieles a Dios en servir, en dar, en sembrar, para que la obra de Dios, para que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo pues se siga predicando. Y estos dos capítulos representan el dar como una gracia cristiana y no como una obligación que se imponga o como una carga para que el cristiano pueda dar. En los anteriores capítulos hemos enseñado que Dios a nadie obliga para que pueda dar. El que da es por la gracia de Dios que está en su vida. Y alguien me preguntó: oiga, pastor, ¿y si yo no doy, eso significa que yo no soy salvo? No, usted es salvo, usted es salvo. Pero si usted no da, si usted no siembra,
La Biblia dice que usted no tiene la gracia para eso. Ahora, la misma Biblia dice que vendrá un arrebatamiento de la iglesia. Y cuando ese arrebatamiento suceda, toda la iglesia, los salvos, se van al cielo. Ahora, ¿y qué estará pasando en el cielo con los cristianos? Dice que estarán siendo juzgados en el tribunal de Cristo de acuerdo a sus obras, a sus hechos que hizo cuando una vez fue salvo o fue salva. Y todos aquellos que estuvieron a bien a servir en la obra, a sembrar en la obra, a dar de los bienes que Dios les dio para la obra, dice que Dios también va a recompensar a esos cristianos. La Biblia habla más a profundidad que todos esos cristianos, una vez cuando se venga y se establezca el reino milenial, dice que serán reyes y sacerdotes, serán presidentes, serán gobernadores de ciertos lugares, pero también habrá soldados rasos. ¿Y quiénes serán aquellos soldados rasos? Aquellos que no les importó trabajar en la obra, ni sembrar, ni dar nada en la obra. Sí, son salvos, pero no tendrán ese privilegio como los demás. Entonces, el dar es tener la gracia de Dios y no una carga. Ahora, si el dar, decíamos, es difícil para un cristiano, esto significa que algo anda mal en el corazón de ese cristiano. ¿Sabía usted que muchos cristianos hoy están peleándose entre si diezmo o no diezmo, o si me permite la Biblia con la gracia diezmar? Yo quiero decirle a ese tipo de cristiano, si usted no hace eso es porque usted tiene un problema en su corazón. A mí la Biblia no me enseña a dar el 10%, sino que me enseña a dar el 100%, a darlo todo. Pero ¿por qué muchos cristianos están en ese debate que si diezmo o no diezmo, o que si aún debo seguir diezmando? Es porque tienen un problema en su corazón. La respuesta es porque no se han dado a sí mismos a Cristo. Ahora, el dar, la Biblia dice que será de bendición para otros. En el capítulo 8, del versículo 1 al 5, Pablo tomó como ejemplo a las iglesias de Macedonia para animar a los hermanos de Corintios. Y ahora, una vez que los hermanos de Corintios fueron animados, ellos ahora usan a los Corintios como una invitación para las demás iglesias de Macedonia. Los cristianos, la Biblia dice que deben servir animando los unos para con los otros. Por eso es importante animar a nuestros hermanos de la importancia de sembrar, de dar para la obra. En la obra de Dios hay gastos que suplir. Aquí tenemos que suplir gastos, luz, teléfono, renta, equipo de audio, mantenimiento. Tenemos que arreglar los aires. Hay gastos. ¿Y de dónde sale esto? Bueno, de lo que la iglesia, de lo que usted como cristiano, usted siembra para la obra. Y Pablo se había gloriado de la generosidad de la iglesia en Corinto. Dice 2 de Corintios capítulo 8, versículo 24. Dice Pablo: mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. ¿Cómo se muestra el amor a los hermanos, a otras congregaciones? Dice Pablo: dando, sembrando para las necesidades que hay en la obra del Señor. Y Pablo quería de que los corintios no lo avergonzaran. Imagínense, no, por un ejemplo, el pastor local de aquí. Van a venir algunos hermanos necesitados y sabemos
que ellos necesitan la ayuda. Y yo siempre he dicho, no, la congregación Punto de Gracia es una congregación que siempre siembra, siempre da y siempre suple las necesidades. Y los hermanos vienen con esa idea que la iglesia Punto de Gracia así actúa. Y de repente no es así. Y Pablo le dijo a los hermanos, no quiero que me dejen en vergüenza. Ahora, Pablo sabía que la iglesia de Corinto, en ellos había una buena disposición y que estaban anhelantes para dar para esa ofrenda misionera. Pero de todas maneras, Pablo quería recordárselos. Por eso aquí nosotros sabemos que la iglesia siempre está presta para dar. Pero siempre es importante recordarlo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el enemigo, él trabaja en nuestras mentes. La mente es el campo de batalla. Y empieza a arrojar pensamientos. ¿Para qué lo haces? Mira, tú no sabes para qué necesitan ese dinero que tú vas a dar. O te empieza a dar ideas y te hace una película. Mira, ellos viven bien en su casa, tienen buen auto, tienen hasta criada. ¿Qué? Y el enemigo empieza a bombardearte. Pero ¿sabes qué es lo que pasa con eso? El enemigo te está quitando la bendición que Dios quiere darte a través de lo que tú siembras para la obra de Dios. Entonces, Pablo siempre tenía que recordarle. Ahora, el entusiasmo de la iglesia en Corinto ha servido de ánimo o sirvió de ánimo para la mayoría de ellos. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 2, se lee así: pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los macedonios, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado, o sea, ha animado a la mayoría. Cuando los hermanos se prestan a dar, a sembrar para la obra, esto anima a otros, los contagia para dar. Pero viceversa, pero cuando el cristiano no tiene esta gracia para dar, desanima a otros con sus comentarios negativos. Y como el enemigo siempre está trabajando para estorbar la obra de Dios, y eso también es contaminado, se contamina de aquellas dudas que aquellos por la falta de fe no siembran para la obra. Y la iglesia de Corinto dio un gran testimonio de cómo dar. Pero desafortunadamente, algunos cristianos animan a la gente de manera equivocada. Para que das, para que ofrendas, para que siembras, para que diezmas, para que aquello y para aquel otro. Pero ¿qué dice la Biblia sobre este asunto? Vamos a comprobarlo. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Se lee así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, mis comentarios deben ser saludables. Lo que yo hablo tiene que ser saludable para animar a los hermanos al amor, amarnos unos a otros y a las buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Todo lo que la Biblia dice que como cristianos tenemos que hacer. Y esto es lo que los corintios estaban haciendo. Y un año antes le insistieron a Pablo a que recogiera una ofrenda misionera. Y ellos le prometieron su respaldo. Ahora Pablo usó
ese entusiasmo como un estímulo, como una invitación para las otras iglesias, y ahora les recuerda la promesa que ellos habían hecho. ¿Cuántas veces hemos prometido, Señor, si tú me das esto, cuando yo lo reciba, yo te voy a dar aquello? Pero ¿qué sucede? Dios siempre es fiel y Dios cumple sus promesas. Pero ¿qué sucede? Nos pasa como Ananías y Zafira en el mentir. Ellos dijeron, Señor, vamos a vender nuestra casa y todo lo que me den será ¿para quién? Para ti, para la obra. Pero una vez que lo vendieron y vieron la faja de dinero en sus manos, el pobre que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Y fue lo que le pasó a Ananías y Zafira, que dijo, oye, ¿sabes qué, amor? Es mucho este dinero que le vamos a dar a los apóstoles. Vamos a quitarle un poquito. Y se lo quitaron. Y sabemos la historia, que fue lo que les pasó. Gracias a Dios que hoy el Espíritu Santo no está obrando de esa manera. Porque cuántas veces como cristianos le hemos hecho promesas a Dios y Dios cumple y nosotros no cumplimos. Muchos cristianos ya estuviéramos muertos. Ahora, tal parece que Pablo les decía, si ustedes no hacen su parte, a los corintios, de animar, de que las iglesias vean su corazón dadivoso, dice, van a desanimar a otros cristianos y van a afectar la ofrenda. Y eso es lo que sucede muchas veces en las congregaciones cuando se levantan cristianoides que no les gusta ofrendar, que no les gusta diezmar, que no les gusta dar. Eso desaniman a otros para que también no den. Y por eso hay cristianos pobres hablando espiritualmente, con dudas, falta de fe. Quién sabe si será cierto, y no le creen a Dios. Y Pablo llamó a esta ofrenda, cuando los corintios dieron una ofrenda generosa, o sea, una ofrenda de bendición. Y Pablo quería que la miraran como una oportunidad para ser de bendición y recibir bendición, y no como un yugo sobre sus cuellos. Por eso aquí, en Punto de Gracia, enseñamos esto: que nadie está obligado a diezmar, nadie está obligado a ofrendar, nadie está obligado a sembrar, nadie. El que lo hace porque ama a Dios y porque tiene la gracia de Dios para hacerlo, y porque sabe que nada es de él, nada es de ella, todo es de Dios. Y que todo lo que tenemos, si Dios le place quitárnoslos hoy o mañana, Él lo hará. En una mañanera escuchaba a nuestro presidente AMLO y decía, yo quiero que la gente me recuerde como un hombre, como un presidente que ayudó al prójimo. Dijo, yo quiero que todos me recuerden como aquella persona que cuando tuvo las posibilidades y el poder para ayudar, lo hizo. Y él comentó algo que yo siempre le he comentado aquí a ustedes. Dice, porque de todos los que han fallecido, no he visto a nadie que lleve una mudanza tras su féretro, llevando sus propiedades. ¿Y qué cierto tiene el presidente? ¿Qué razón tiene? Todo se queda. Pero él dijo, dice, pero quiero que me recuerden como una persona
que ayudé a la nación, que ayudé a nuestro pueblo. Y qué hermoso, ¿no? Y así en el cristiano, usted o yo un día vamos a morir, pero nuestras obras van a quedar. Y qué hermoso sería que nos recuerden como aquellos hombres, aquellas mujeres, hermanos, hermanas, que nos preocupamos por la obra del Señor, que sembramos en la obra del Señor y que estuvimos ahí atentos a las necesidades de la obra del Señor. Pero si no es así, ¿con cuánta frecuencia la gente malentiende lo que es la verdadera bendición de dar? Quiero que escuche esto, mire. La Biblia dice que el dar es una bendición tanto para otros como para los que reciben. Bendición, usted que da, y bendición para aquellos que reciben. Capítulo 9, versículo 12 de 2 de Corintios. Dice: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Cuando la ofrenda de los corintios una vez fue ya distribuida en Jerusalén, no solamente supliría lo que faltaba a los santos allí, sino que también esta ofrenda resultaría en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Cuál es nuestra acción, nuestra reacción cuando recibimos una bendición? Glorificamos a Dios, decimos gracias a Dios. ¿Verdad? Hoy, en estos tiempos, Dios ha sido glorificado por muchos cristianos, incluso hasta no cristianos, de todas las ayudas que han estado recibiendo por el gobierno. Dice gracias a Dios. Dios es glorificado. Y cuando se actúa así, el Señor suple lo que a los santos falta. Y no solamente eso, sino que sigue supliendo a los que dan. ¿Quiere que Dios le siga supliendo a usted? Si es así, necesitamos entonces seguir dando. Porque si no damos, no pueden ser suplidas también nuestras necesidades. Cuando un cristiano es fiel en dar, este cristiano es bendición a otros y anima a otros cristianos a ser obedientes a la palabra. Versículo 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. ¿Cómo? Generosamente. Ahora, el dar es de gran bendición para aquel que lo hace. El que lo hace recibe también buena recompensa de la ofrenda generosa que como cristiano dio. Ahora veamos el principio de la siembra y la cosecha. La siembra abundante significa cosecha abundante, que cosechas más de lo que usted sembró. Y es el dar cristiano, naturalmente, el beneficio aquí no es tanto económico, sino en grandes bendiciones espirituales. Mire, muchas veces nos enfocamos tanto en los beneficios materiales y olvidamos los beneficios espirituales. Primero, Dios suple lo espiritual. ¿Por qué? Porque cuando damos, cuando hacemos la voluntad de Dios, nos sentimos en paz. Y eso se llama riqueza espiritual. Tenemos gozo, tenemos alegría, tenemos confianza, tenemos fe para seguir dando, sembrando
para la obra de Dios. Y primeramente viene esa riqueza espiritual y luego viene también lo que dice Mateo 6:33. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice que Dios ahora va a añadir todo aquello que nos hace falta. Proverbios capítulo 11, versículo 24 dice: hay quienes reparten y le es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Lo vuelvo a repetir. Hay quienes reparten, o sea, hay hermanos que siembran y dan con todo su corazón y no son mezquinos. Y esos que dan, dice Dios, le es añadido más. ¿Quién les añade? Dios. Y luego dice, pero hay quienes, o sea, quienes, hermanos, cristianos, que retienen más de lo que es justo. Y esos que empuñan el corazón, la mano para no dar, dice, esos vienen a pobreza. ¿Quién lo dice? Lo dice la palabra del Señor. Por eso es importante entender que como cristianos tenemos que aceptar lo que Dios nos dice. Ahora quiero que ponga atención aquí. Nos enriquecemos cuando somos generosos. Y nos empobrecemos cuando hacemos tesoros en la tierra. Lo vuelvo a repetir. Nos enriquecemos cuando somos generosos, cuando sembramos para la obra. Pero ¿quieres ser pobre? Entonces sigue trabajando, acumulando dinero solamente para ti y serás pobre. En otras palabras, los que guardamos, lo perdemos. Lo que damos, lo conservamos. Por eso es importante que la iglesia debe caminar con esa actitud y ese conocimiento bíblico de que la iglesia, el miembro, el pueblo de Dios, nada es de él, todo es de Dios. Y tenemos que ponerlo en las manos de Dios. Lo que guardamos, lo perdemos. Lo que damos, lo conservamos. Eliot fue un misionero cristiano estadounidense, una de las 5 personas que fueron asesinadas durante la operación de evangelizar a un lugar llamado Auca, un intento de llevar el evangelio al pueblo guaraní de Ecuador. Citó lo siguiente, dijo: no es necio el que da lo que no puede dar para guardar lo que puede dar. Fin de la cita. Como que alguien, esto es un trabalengua, pero es muy cierto. Si usted no puede dar, ¿por qué no puede dar? Porque decíamos al principio, porque hay un problema en el corazón. Y la promesa de Dios dice: dad y se os dará. Lucas 6:38 se lee así: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Diga después de mí: el amor se manifiesta dando. Pero dígalo con pasión. El amor se manifiesta dando. Ok, ya se escuchó diferente. Ahora, el ministerio cristiano es un ministerio de dar. Grábese eso. Como cristianos estamos llamados no solamente a estirar la mano para recibir. No, el ministerio cristiano está llamado para dar, para servir. Para eso.
Es el ejemplo que Cristo nos dio. La Biblia dice que aquellos que dan generosamente, esos son también recompensados generosamente. Y este es el principio fijo de la vida, que cosechamos conforme a lo que sembramos. Y que la misma medida que empleamos para medir a otros, con ellas nos volverán a medir. Ahora, oiga esto, mire. Es muy cierto que lo que guardamos, lo perdemos. Y lo que damos, lo tenemos. Y la Biblia dice que Dios no es deudor de nadie. Dice la Biblia que Él es fiel para bendecir cuando somos fieles para obedecer. Y con frecuencia el versículo 7 se aplica mal. ¿Qué dice el versículo 7? Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Pablo no habla tanto aquí de que cuánto damos, sino cómo lo estamos dando. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Lo das porque te obligan? ¿O lo das para que no digan nada? Por ejemplo, vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 12 al versículo 15. Y veamos lo que el apóstol Pablo nos está hablando aquí. Dice, porque si primero hay voluntad, la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Escuche esto. Si usted ofrenda, si usted siembra, porque hay primeramente la buena disposición de hacerlo, esa ofrenda será aceptada por Dios. Versículo 13. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez. Es decir, Pablo no dice para que en otro esté bien, tenga lo suficiente y usted se quede pobre, no. Sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Versículo 15. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Dice que primero debe haber voluntad para dar. Ahora, el creyente, este creyente que da a regañadientes, que da por obligación, ¿qué sucede? Puede perder la bendición de dar, o pierde más bien la bendición de dar, porque no lo está dando porque haya dispuesto en su corazón. Diga después de mí, el dar debe brotar del corazón. Amén. De ahí. Y ahora diga, y Dios ama al dador alegre. Imagínense, hermanos, qué contento se pone Dios cuando en el corazón de nosotros hubo la disponibilidad, aunque Dios sabe que nada es nuestro, pero de lo que Él nos da, nosotros le damos. Algunos cristianos interpretan estos versículos diciendo, mira, no importa cuánto damos, dicen ellos, con tal que lo demos con alegría. Luego dicen, cualquier cantidad que nos hayamos propuesto en el corazón, dicen ellos, es bueno. Pero la Biblia dice que un corazón alegre, escuche bien, un corazón alegre no es sustituto de un corazón obediente. La Biblia dice que nuestros corazones deben ser tanto fieles como alegres, debido a que damos la ofrenda correcta y la damos con el motivo correcto.
Dios dice que Él es fiel para suplir todo lo que necesitamos, lo espiritual, así como lo material. Versículo 8 de 2 de Corintios 9. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Cuántas veces hemos escuchado que Dios suple nuestras necesidades? Y no solo para nuestro contentamiento, sino para que podamos ayudar a otros. Por lo tanto, debemos abundar, según la Biblia, en toda buena obra. Y es la razón que Pablo exhorta a los cristianos a trabajar. ¿Para qué? Para que podamos ayudarnos unos a otros. Pero ¿qué sucede? A veces el cristiano no quiere trabajar. Hoy conozco muchos cristianos que no quieren trabajar. Las empresas están solicitando trabajadores, pero no quieren trabajar. ¿Por qué? Porque ya se sienten ricos. Porque piensan que la ayuda que le dio el gobierno es eterno. Cristiano, sea sabio. Esa bendición, ahórrela. Téngala ahí, como decimos aquí en México, como un clavito. Y mientras usted siga generando ingresos, porque no sabe qué le separa el día de mañana. Pero hay cristianos que ya no quieren, hay cristianos que son taxistas, ya no quieren trabajar. Las empresas están rogando, están casi diciendo, oye, necesito trabajadores. Pero hay cristianos que ya no quieren trabajar. Quiero verlo de aquí unos 3 meses. Efesios capítulo 4, versículo 28, dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Como cristiano debemos de trabajar, no robar, haciendo con nuestras manos lo que es bueno. Y eso que percibes por lo que hiciste, lo bueno que hiciste en el trabajo, dice, puedas compartir para las necesidades de otros hermanos que son fieles al Señor. Ahora vamos a ver el contexto de lo que leímos de Efesios 4, 28. El Salmo 119, 9, ¿qué dice? Dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es el primer contexto. Y el otro contexto es Isaías 55, 10, que dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Necesitamos sembrar la semilla, no comernos la semilla. Necesitamos trabajar, necesitamos sembrar para que tengamos una buena cosecha. La palabra de Dios es tan irresistible y eficaz como la lluvia y la nieve. Mire, ni siquiera todos los ejércitos del mundo unidos pueden detenerlas. Su palabra cumple sus propósitos. La palabra de Dios nunca fracasa en conseguir sus objetivos. Nunca. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra permanecerá para siempre. Y todo esto Dios lo hace, ¿para qué? Lo hace para demostrar que Él bendice a la persona que es fiel en dar. Dios bendice a la persona que es fiel en dar. Dios
da la semilla. ¿Para qué? Para que el que siembra pueda hacer el pan para comer y también tener más semilla para sembrar. Pero ¿qué sucede? Nos comemos la semilla que Dios nos da para sembrar. Los campesinos, si ellos no apartan la buena semilla, el campesino es sabio y Dios le dio esa sabiduría. ¿Y qué es lo que hace? Primero, cuando ya vamos a decir, la milpa ya dio los elotes, ya maduró, ya se secó, el campesino aparta la mejor mazorca, el mejor maíz, la mejor semilla y la guarda. ¿Para qué? Para cuando venga el tiempo de sembrar, la va a sembrar. Pero ¿qué pasa con aquel campesino que no guarda la semilla para sembrar, sino que se la come? La pregunta es, ¿qué va a sembrar? Nada. Y le aseguro que su casa tendrá problemas de alimentos, de tortillas, si es un campesino, porque el padre, el campesino, se comió la semilla, no la sembró. Entonces, no nos comamos la semilla. Hablando humanamente, la persona que da, dice que esta persona piensa que lo pierde, hablando humanamente, pero no es así. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Vamos a comprobarlos. Hechos capítulo 20, versículo 31 se lee así: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Jesús dijo: dad y se os dará. Ahora quiero aclarar esto. Esto no quiere decir que debemos hacer cambalache o regatear con Dios o mirar nuestra ofrenda como, por decir, un medio de comprar la bendición de Dios. Esto no es así. Más bien, debemos mirar la ofrenda como una oportunidad para mostrar nuestro amor a Dios y nuestra confianza en su palabra. Un cristiano industrial llamado Robert Gilmore fue un gran inventor de maquinaria de movimientos de tierra. Y citó lo siguiente, dijo: si das solamente para recibir, no recibirás nada. Escuche bien, si das solamente, que digas, bueno, yo voy a dar para que yo también reciba más, dice, no vas a recibir nada. Cuando tú das, tú lo das porque estás manifestando el amor de Dios y la gracia de Dios. Ahora Dios se encargará de cumplir su palabra que dice: dad y se os dará. Pero el dar, cuando damos, cuando sembramos, cuando ofrendamos, suplimos necesidades de otros, lo hacemos por amor a Dios, por amor a Cristo y por amor a nuestro hermano. La Biblia dice que el dar glorifica a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 12 al versículo 15. Dice: porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos, a los que los santos faltan, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para
para ellos y para todos. Asimismo, en oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Dice el 15, gracias a Dios por su don inefable. Dios es el que nos enriquece. Y ahora nosotros enriquecemos a otros. Y luego Dios recibe las acciones de gracias y así como la gloria. Y Pablo recalca que la distribución de esta ofrenda no solo ayudará a los santos, sino que dará la gloria a Dios. Dice Pablo, pues por la experiencia de esta administración, al recibir ellos la ofrenda, glorifican a Dios. ¿Por qué? ¿Por lo que recibieron? No, por la obediencia que ustedes tienen al Evangelio de Cristo y por la libertad de contribuir, de ayudar para la obra de Dios. Ahora este versículo muestra dos razones por las cuales los judíos recibirían esta ofrenda y glorificaban a Dios. Primero, era debido a que los dadores, los hermanos que daban, estaban mostrando obediencia a la palabra de Dios. Entonces, esto significa, el que da es porque muestra la obediencia a la palabra de Dios. Y segundo, era porque esta generosa ofrenda dice que les ayudó a ellos y a todos. Y ahora los que recibían a su vez, ellos orarían por las iglesias y los amarían aún más. Mire, cuando alguien da, el que recibe, la acción que tiene es orar, decir: Señor, te pido por la vida de mi hermano. Gracias, Señor, porque tú lo has bendecido. Y a través de la ofrenda que Él dispuso en su corazón, me has bendecido a mí. Señor, yo te ruego que tú se lo multipliques al 100 por 1. Ya qué hermoso, ¿no? Todo lo que tenemos, ¿de dónde viene? Ya conmigo, viene de Dios. Amén. Por lo tanto, todo lo que tenemos debe ser usado para fines espirituales. Y Pablo enseña que dar no es una carga, sino que es una bendición. Nos muestra que el verdadero dar cristiano enriquece la vida y abre la fuente de las bendiciones de Dios. El dar es una gracia. Y el cristiano que entiende algo de la gracia comprenderá o emprenderá a dar. Pero el que dice, entra aquí, le da, usted no entendió nada y usted va a salir peor que como entró. ¿Por qué? Porque hay un problema en el corazón. Quiero dar la siguiente conclusión. La siembra abundante significa cosecha abundante, y se cosecha más de lo que usted sembró. Hemos aprendido que el principio de la ofrenda es voluntario y no es obligación. No debe haber control de alguien que te manipulen, ni que te metan presión, ni que metan métodos hábiles para sacarte la ofrenda. Huye de eso, ¿eh? No. Todo lo que se da debe salir del corazón. Las ofrendas deben ser el resultado de una decisión personal. Debe ser una gratitud generosa y espontánea hacia Dios por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Y esto es lo único que puede producir un dador alegre.
Y esta es la ofrenda que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque está movida en amor. Y Dios nos da para que demos a otros. Y no solo hay bendición para el que recibe, sino también para aquel que da. El que recibe se encuentra en una posición especial para glorificar a Dios. Y enseguida ora por el que le dio tal bendición. Y termino con lo siguiente. En última instancia, la gratitud vuelve al punto de partida, es decir, al don supremo de la salvación por Cristo, que es el fundamento de toda gracia. ¿Por qué damos? Por gracia. ¿Por qué servimos? Por la gracia de Dios. ¿Por qué hacemos todo para la gloria de Dios? Por la gracia de Dios, por la gracia de Él. Y hoy hemos terminado este estudio porque queremos que la iglesia, el pueblo de Dios, el remanente en este lugar esté nutrido, sea una iglesia balanceada, sean miembros balanceados en el principio de la palabra de Dios. Y Dios habla a su pueblo según el don que ha puesto en cada predicador. Y cada palabra que cada predicador se para en este lugar, escuche bien, es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Y toda palabra que en este lugar sale, se predica, debe ser honrada, debe ser recibida y guardada en nuestro corazón. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te bendecimos y te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria. Hoy hemos culminado en esta serie en el cual, como pueblo, dice tu palabra, como hacía el apóstol Pablo, aunque ellos estaban dispuestos siempre, pero también era necesario que Pablo les estuviera recordando. Así nosotros, Señor, como tus siervos en este lugar, es necesario recordar a tu pueblo la obediencia a tu bendita palabra, Señor. Y lo hacemos en amor a ti, y lo hacemos con reverencia, Señor, jamás culpando a alguien, sino siempre dando la palabra. Y es la palabra, tu palabra, la que nos aumenta la fe, la que nos anima, la que nos levanta, pero también la que nos confronta, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén.